Sean todos bienvenidos a este programa. Con Paz en Armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Para todos los que nos acaban de sintonizar y gracias a todos los que tuvieron la paciencia de esperar a que se solucionaran los problemas técnicos que tuvimos aquí con una computadora que no quería recibir el audio. Por eso nadie nos escuchaba, pero ya estamos aquí. Estamos felices de poder compartir con ustedes este programa que, como comentábamos hace unos minutos, es muy importante, muy interesante. Pero para quienes se acaban de conectar, permítanme darles la bienvenida a cada uno de ustedes y también a cabina nuevamente y a la mesa donde tenemos a las ponentes de cada martes. Chicas, ¿cómo están? Bendecidos, bendecidas, gracias a Dios. Bienvenidos sean a su programa Con Paz en Armonía. De verdad, muchas gracias por su paciencia y su tolerancia, y aquí estamos para servirles y darles esta información que no solo se quede información, sino pueda ser también de manera práctica, llevarla a cabo o que sirva de orientación para usted, para su familia o por alguna persona cercana que usted tenga a la mano o que conozca. Y pues seguimos hablando de síndromes, ¿no? Ahorita vamos a descubrir algo muy interesante y de verdad, compártalo y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí poniendo en todos los grupos que ya regresamos, que estamos al aire. Y pues sean bienvenidos, sean bienvenidas. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por quedarse, gracias por estar aquí. El programa de hoy es maravilloso, ya lo habíamos comentado, pero volvemos a hacerlo. Vamos a hablar acerca del síndrome y los síndromes de cada uno de los personajes del cuento de Winnie the Pooh. Entonces no se vayan, quédense, va a estar muy, muy bueno. Y compartan. Bien, pues de acuerdo con los análisis que se han hecho en la Asociación Médica Canadiense, se diagnosticaron a cada personaje del cuento Winnie the Pooh situaciones emocionales o psicológicas delicadas. Por ejemplo, menciona Alexander A. Milne, autor del cuento de Winnie the Pooh, quien vio de forma adelantada, porque él murió en 1956, y que el término dificultades de aprendizaje en esa época no se utilizaba. Y bueno, él murió en 1956. Y este término de dificultades de aprendizaje apareció hasta 1963. Así que es muy poco probable que él haya creado a los personajes pensando en trastornos específicos. Lo que sí es posible es que Milne, sin darse cuenta, haya adelantado a su época muchas de las cosas que podemos notar en los niños de este tiempo. Son características y dificultades que afectan su vida diaria. Tal vez, y solo tal vez, los personajes de Winnie the Pooh nacieron de observar estas diferencias reales en la gente que lo rodeaba. Pero bueno, eso nunca lo sabremos con total seguridad. Ahora, los síndromes y trastornos representados en los personajes de Winnie the Pooh, vamos a hablar de esto. Vamos a ir intercalando lo psicológico y lo espiritual en cada uno de estos personajes. Y dice por ahí que el bosque de los 100 acres nos regala personajes entrañables.
Pero detrás de toda la ternura de los personajes de esta caricatura, Winnie the Pooh, hay muchos autores y especialistas que señalan que detrás de cada uno se reflejan patrones y características que coinciden con ciertos trastornos psicológicos. Nosotros no pretendemos etiquetar ni a las personas ni a los personajes de la caricatura, pero es importante que podamos comprender cómo incluso en la fantasía se revelan realidades humanas y cómo la Biblia ofrece luz y esperanza para cada uno. Vamos a empezar con el personaje principal de la caricatura. ¿Quién no ha visto a ese tierno osito con una voz tan dulce, tan tierna, adicto a la miel, persiguiendo la miel por todos lados? Pero se ha dicho, los estudiosos han dicho, que Winnie the Pooh representa o tiene el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué es esto? Lo que todos conocemos como TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y también tiene el TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo leve en el caso de Winnie the Pooh. Vamos a ver algunas de sus características y si nosotros tenemos una suma considerable de estas características que vamos a mencionar o conocemos a alguien que las tenga de forma ya muy marcada, sería interesante poder visitar un especialista para determinar si se trata del trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Pero vamos a hablar de qué se trata. Es una distracción constante. Winnie the Pooh siempre está muy distraído. Tiene cambios muy rápidos de foco, es decir, cambia su atención de una cosa a otra con mucha facilidad. Él tiene también hiperactividad mental, que no siempre se expresa en movimiento, pero sí en impulsividad. Toma decisiones rápidas, decide cosas rápidas, sin pensarlo, sin enterarse de las consecuencias, y también lo típico, lo que lo caracteriza. Tiene una fijación marcada con la miel. ¿Qué quiere decir esto? Que esa obsesión, esa fijación por la miel refleja un comportamiento muy compulsivo. Él es capaz de lo que sea por la miel. Y esto nos lleva al punto de ver que se trata de un personaje, o en este caso de una persona, que tiene una necesidad inmediata de gratificación. Quiere que todas las cosas lo satisfagan, lo hagan feliz, lo ayuden inmediatamente. Y obviamente, pues como cualquier persona que tiene TDA, es una persona que tiene mucha dificultad para seguir instrucciones y mantenerse en una línea de pensamiento prolongada. ¿Cuántos niños conocemos que no son capaces de concentrarse en algo por un momento? Siempre avientan el juguete y van por el otro, lo tienen un minuto, lo avientan, van por otro, se asoman a la ventana, corren a buscar a la mamá, van, vienen, hacen todo. No tienen una concentración más prolongada. Obviamente, si hacemos un poquito de análisis, nos vamos a dar cuenta que no solo los niños, hay muchos adolescentes, muchos jóvenes y ya también muchos adultos que no son capaces de concentrarse por minutos en algo específico. Antes se decía, corrígeme Edith si estoy equivocada,
que los niños tenían concentración por 1 minuto por año de edad. Quería decir que un niño de 1 año podía estar atento 1 minuto, uno de 2, y así nos vamos hacia niños que pueden poner atención a cosas ya más específicas durante más tiempo. Pero ahora no sé si te has fijado, Edith, que hay personas que cuando están en el Face, en el Instagram, si viene un texto largo, lo brincan. Quieren solamente cosas rápidas, cortas, interesantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro ya está siendo programado para no concentrarse durante periodos más largos. Por eso la gente ya no lee. No puede concentrarse para leer un capítulo de un libro. No puede. Entonces, estas cosas nos van diciendo que hay problemáticas de atención y estamos entrando en una época en donde todos, de una u otra forma, tenemos trastorno por déficit de atención. Algunos con hiperactividad y otros sin hiperactividad. Pero ¿a qué voy con esto? A que ya no nos podemos concentrar durante un tiempo largo en algo que estamos haciendo. Sí, porque estamos sobreestimulados a causa de estos dispositivos y no saberlos manejar adecuadamente, estamos sobreestimulando nuestro cerebro y genera ya este patrón que es un trastorno, pero ya parecía algo normalizado. ¿A causa de qué? Del ambiente constante en el que vivimos, la demanda constante de usar los dispositivos, porque ya está para nuestro trabajo, es una herramienta, ¿no? Aquí lo importante es que al saberlo, como lo acaba de decir nuestra pastora, empezará a tener dominio propio, a saber gestionar el uso de los dispositivos y de todo lo que podemos ver en ellos. Y si es para el trabajo, en el trabajo, y darnos tiempos de descanso específicos y hacer ejercicios de concentración y atención, como lo que es la lectura bíblica, ¿no? Un capítulo completo y poder meditar en él mínimo los minutos de edad que tienes. Újala. O sea que yo tengo que concentrarme poquito más de 1 hora. Y sí, es verdad, o sea, hemos perdido esa capacidad de concentración, de atención. Empieza la gente a leer y lo confiesa, lo dice. Por ejemplo, voy a hacer mi devocional, empiezo a leer y un versículo 2 puse toda mi atención. El tercero sigo leyendo, pero mi cerebro divide las funciones. Yo puedo seguir leyendo aún en voz alta y mi mente ya está en otro lado. Así es. Ya no me pude concentrar, ya no supe. Hay personas que dicen para leer un libro, me regreso 1, 2, hasta 3 veces un párrafo porque me perdí. No me pude concentrar. Qué fuerte, ¿no? Sí, por eso hay que ejercitar de nuevo. Ya hablábamos también de gimnasia cerebral, ¿verdad? Tenemos un programa de eso y es parte de, búsquenlo. Así como hacemos ejercicio físico, también nuestro cerebro necesita ejercitarse en esta área y entre otras. Pues bien, ¿qué nos dice la palabra con respecto a Winnie Pooh? Nos recuerda a la persona que lucha con el descontrol interno, con la impulsividad, como ya se había mencionado, y la búsqueda de satisfacción inmediata. Podríamos decir que Winnie the Pooh no es tolerante a la frustración, necesita inmediatamente un reforzador para que siga viviendo y haciendo las cosas de manera adecuada y entre comillas. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? Dios nos ha dado, dice así la palabra, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ello lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y bien, con esto podemos darnos cuenta que en Dios encontramos la capacidad de desarrollar control, el dominio propio, un enfoque y una calma interior que viene de parte de Dios por la paz que Él ha puesto en nuestros corazones. Y aquí vemos el contraste, ¿no? Que sí hay solución, que sí hay esperanza ante estas situaciones de diagnóstico de síndromes o por lo que todos vivimos en la actualidad, el ambiente de uso constante de dispositivos, ya sea para distraernos, ya sea para
cocinar, ya sea para trabajar, pero aquí lo importante es tener dominio propio, en qué momentos lo vamos a usar, en qué momentos vamos a ejercitar nuestra atención, entre otros aspectos cerebrales que la psicología también trabaja. Ahí es donde echamos mano, ¿no?, de la ciencia para que sigamos en sanidad y Dios sea glorificado a través de nuestras vidas con esto. Claro. Aquí hay un comentario de Dan BL. Dice que ella le daba clases de regularización a un niño que su mamá le había dicho que estaba diagnosticado con TDAH. Y sí, al inicio era difícil captar su atención, tenía que ser muy dinámica, pero también firme. Si no, me daba la vuelta. Jeje. Siempre traté de entender su ritmo y de animar a su mamá para impulsar sus habilidades. Su papá lo regañaba mucho justamente por lo mismo. Fíjense que cuando mi hermana, la menor, tuvo a sus hijos, el segundo de sus hijos fue diagnosticado con TDAH. E incluso era tan grave que lo querían medicar. Y mi hermana dijo, no, a mi hijo no lo van a medicar. Y ella se dio a la tarea, dejó de trabajar, dejó de hacer muchas cosas con tal de que ella pudiera no medicar al niño y hacer de él una persona sin medicación. Y no quiero decir normal, sin medicación. Él hoy es un hombre que tiene una carrera, tiene maestría, es un empresario, es emprendedor, y todo es gracias a que se le tuvo la atención necesaria para poder hacer las cosas de forma correcta. Entonces, esto que dice Dani es muy interesante, porque el que nosotros con una persona con TDAH se le pongan límites, se le ponga atención, es una buena forma de ayudar al joven, al niño o al adulto a que él pueda sobrellevar todas estas cosas. Mi sobrino sigue siendo un hombre que es como de impulsos cortos, que es una particularidad. Sin embargo, él para y retoma. No se regresa y hace otra cosa, sino para y retoma. Eso es algo que de alguna manera le fue enseñado. O sea, sí puedes parar, pero no puedes dejar. Si no, debes retomar lo que haces. Él estuvo jugando tenis de mesa muchos años a nivel nacional e internacional. Estuvo varios años en Alemania, justamente porque era bueno. Entonces no lo dejaron pues con la medicación. De hecho, nunca lo medicaron, ¿no? Okay. Sí, yo creo que, bueno, yo conozco personas que tienen hijos con esta situación, diagnosticados con trastorno de déficit de atención. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlo, porque quizá haya alguna persona escuchándonos y que está pasando por una problemática con alguno de sus hijos, de sus nietos, alguno de sus alumnos incluso. Yo quiero comentarte que esta persona de la que te cuento descubrió hace muchos años la relación que hay entre el cerebro y la alimentación. Se dio cuenta que el tipo de alimentación hacía que el niño tuviera crisis exacerbadas de problemática de su situación, de su trastorno. Pero cuando ella empezó a investigar y se dio cuenta qué tipo de alimentos le producían al niño una reacción en donde se manifestaba de forma muy fuerte la hiperactividad, por ejemplo, ella descubrió que si no se los daba, el niño podía permanecer periodos más largos, más tranquilo, y podía concentrarse más y podía tener
oportunidad de sentarse, estudiar un poco, y reaccionar favorablemente. Pero si ella por algún descuido o por las prisas de no poderle preparar los alimentos indicados le daba cualquier cosa, ella sabía el resultado que iba a suceder con la conducta de su hijo. Ahora, su hijo también ya es un hombre y él sabe que su alimentación es sumamente importante, qué debe comer, qué no debe comer, y maneja muy bien esta situación. A él sí lo empezaron a medicar de niño, pero la mamá lo veía dopado, totalmente dopado todo el tiempo. Y dijo, no voy a permitir que mantengan a mi hijo así solo para que yo y todos los demás podamos hacer nuestra vida normal. No. Entonces se metió de lleno a investigar. De hecho, ella con el tiempo empezó a compartir acerca de los beneficios de la alimentación sana en este tipo de problemática, y ella hacía su comida para 2-3 días, la congelaba, la etiquetaba, bien, perfectamente bien, porque tampoco tenía el tiempo para hacer diario la comida. Y entonces varias mamás de las escuelas a donde tenía que llevar al niño para terapias o para consultas y demás, veían que el niño iba mejorando muy rápido comparado con sus hijos. Entonces le preguntaron qué estaba haciendo. Y ella les dijo que había encontrado esta información, que buscó mucho hasta que dio con la información que ella quería, y lo estaba practicando. Para no hacerles largo, ella dejó su trabajo secular, normal, y se dedicó a poner una tienda de comida para niños con TDA. Y tiene los refrigeradores, los paquetes perfectamente congelados, todo. Y marca la fecha que se elaboró, la fecha que tiene de funcionar, porque no es que se eche a perder, el alimento congelado puede durar mucho tiempo. El problema aquí es que pierde sus nutrientes después de cierto tiempo. Entonces ella tiene muy bien registradas esos datos, y ahora a eso se dedica. Puso su negocio de venta de comida especial para niños con problemas de déficit de atención. Y fue aumentando el rango. Resulta que ahora también vende alimento para personas que tienen alergia al gluten, que son, ¿cómo se les llama? Celíacas. Y también para otro tipo de enfermedades, y ella fue preparando, empezó a tomar cursos de nutrición, de cocina y de muchas otras cosas para poder hacer este trabajo con excelencia. Entonces, ahora pues su hijo ya es un joven, ella no sé si siga con su negocio, pero eso le dio para vivir y para cuidar al mismo tiempo a su hijo. Entonces, la alimentación está ligada muy de cerca con el trastorno de déficit de atención y otros más. Sí. Así es. Pero ahora vamos a pasar a ver otro personaje. Creo que este también lo tenemos muy ubicado. Es el Piglet, que es el puerquito, el más chiquitito de todos, ¿no? En esa caricatura. Y en él podemos ver el trastorno de ansiedad generalizada. No vamos a profundizar tanto, ya que hicimos un programa específico de este trastorno, pero sí vamos a mencionar sus características para recordar. ¿Qué características o síntomas tiene un trastorno de ansiedad generalizada? Pues bueno, es un miedo constante e irracional, como lo vemos en Puerquito precisamente. Usted se puede recordar que hasta la forma de hablar es como muy notoria. Ajá, hay muchos soslayos. Sí, exactamente. Temeroso, ¿no? Como temeroso, hay una hipervigilancia constante porque no se siente seguro, cree que todos lo van a atacar.
hay una expectativa de peligro aun cuando este no existe, hay dificultad para enfrentar cambios y ese nerviosismo que se nota en su hablar es crónico y hay una preocupación por el futuro. Cuando escuchamos y vemos a detalle cómo son los diálogos de Perquito, vemos esto, ¿no? Muy específicamente, esa preocupación que él tiene constante. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Piglet es el reflejo de quien vive en un estado de alerta emocional. Para ellos, entonces la Biblia nos da Isaías 41:10, que nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerza, te ayuda y te sostiene con su diestra de justicia. Dios no ridiculiza nuestra ansiedad, sino que la abraza y nos ofrece su paz. Para aquellos que tienen un trastorno de ansiedad generalizada, creo que esta es una cita de ancla, ¿no? Para recordar una y otra vez que Dios nos dice por qué no temer y por qué no desalentarnos, por qué no tener esa hipervigilancia, sino esa confianza totalmente en Él, y recordar que Él no nos avergüenza, sino que Él nos abraza, nos ofrece su paz y nos alienta a seguir adelante para parecernos cada día más a su Hijo Jesucristo. Cierto. Sí. ¿A cuántas personas conoces que tengan esas características de puerquito? Casi a muchos. Casi la mayoría, hasta en la combi uno lo puede ver, ¿no? Le pasa a uno ya cuando no es tan tolerante, ¿no? Y el miedo, la hipervigilancia constante, porque lo vivimos, es una realidad también, ¿no? Estamos catalogados como municipio, como zona roja, y esa hipervigilancia tiene una razón de ser que genera esto, una ansiedad, así se llama, generalizada, que si le preguntamos a una persona por qué está así, tengan por seguro que no se va a dar cuenta de que está hipervigilante y mucho menos va a identificar el miedo que tiene, porque es generalizado de tanto que se escucha, de tanto que se vive, ¿no? Subes a la combi y no sabes cómo guardar tu celular y algunos otros van con su celular en la mano y está más angustiado el que tiene trastorno de ansiedad generalizada que los que van viendo el celular, ¿no? Casi se pone así de, guarden todo el celular porque ya se subió el dulcero. Dale, sí. No, pero no lo dice. O el muchacho que no está bien vestido, ¿no? No lo sé. Sí, empieza a haber este sobrepensar constante, ¿no? Un miedo a futuro, un miedo a ser agredido. Y por eso se da esta hipervigilancia y entre comillas, para saber cómo reaccionar y defenderse, pero es obvio que hay tanto que la reacción no va a ser la más adecuada. Sí, el tiempo en el que vivimos el día de hoy no nos permite ser de repente de otra manera. Pero hay una diferencia entre ser una persona precavida y Ajá. tener una ansiedad generalizada. Por la supuesto. ansiedad generalizada no la controlas, no la puedes controlar, es algo que ahí está siempre. Y el ser una persona precavida, estás consciente de que estás en un lugar de riesgo, debes de ser precavido, no puedes ser una persona descuidada, pero eso no tiene nada que ver con esa ansiedad que te hace estar hipervigilante. Aún en la noche al dormir, sí, cuando ya no hay nada que amenace. Todo eso hay una diferencia, ¿sí? Nadie podemos vivir 100% tranquilos, como decía Edith, en este municipio tan violento, tan difícil, que hace años cuando yo llegué a vivir aquí, ni en el mapa aparecía, yo creo, porque era tan insignificante y de repente Coacalco se volvió noticia. Diario, por no decir una exageración, sale en las noticias. Si no es por el tráfico, es por el accidente, es por el asalto, es por la situación violenta que se presentó. Y ahora ya estamos acostumbrándonos equivocadamente, ¿verdad? Pero nos estamos acostumbrando a vivir en medio del peligro, del riesgo, de la violencia, y ahí es donde entra lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo.
Piglet es el reflejo de los que viven en ese estado de alerta emocional permanente, gente que no descansa, que no duerme, que ya su temperamento, su carácter ya se vio afectado por esa falta de paz, de tranquilidad. ¿Y qué es lo que dice aquí en Isaías 40:10? Dios nos da un no temas más. Dicen que si estudiamos bien la Biblia, hay un no temas o no tengas miedo o no te preocupes para cada día del año en la Biblia. Hay 365 veces en donde Dios nos dice que no temamos, que no tengamos preocupación, que no tengamos miedo. Uno para cada día del año, por si el de ayer no te funcionó. Hoy hay un nuevo, no temas. Un nuevo, no te preocupes. Un nuevo, no te angusties. Un nuevo, está en paz, tranquilízate. Y eso lo dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios no ridiculiza nuestra ansiedad. Dios no se burla de nuestra ansiedad. Dios no hace, como dicen por ahí, escarnio de nuestros más caros sentimientos. No, Dios nos abraza, nos ofrece su paz. Y esa ansiedad, cuando Dios nos abraza, va alejándose, va disminuyendo, porque nos vamos sintiendo seguros. Así que si tú tienes ansiedad o estás en una condición de constante hipervigilancia, de constante temor, angustia, recuerda que Dios te dice, no temas, no temas. Cada día te da un no temas nuevo. Yo estoy contigo cada día. Así que aprendamos a despojarnos de la angustia, de la ansiedad y aprendamos a disfrutar de la paz de Dios. Porque si no, dentro de nuestro grupo social vamos a ser Piglet, vamos a ser el puerquito, que siempre está nervioso, que siempre está asustado, que siempre tiene miedo y que hasta respira. No, nosotros no somos ese personaje en nuestro círculo social. Amén. Y bueno, pues vamos a pasar con el siguiente, que es Tiger. Tiger es un tigre y él está definido por los psicólogos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y también por impulsibilidad. ¿Cuáles son sus características psicológicas de este personaje? La energía excesiva, o sea, lo ves brincando por todos lados, anda de un lado para otro, brinca de un lado para otro. Tiene una risita. Una risita. ¿No? ¿Hace así? Sí. También tiene una falta de conciencia de los límites, o sea, no sabe dónde ni cuándo parar. Siempre está sobrepasado, siempre de energía, y eso no le permite mirar hasta dónde puede y hasta dónde ya no puede ver los límites. Es impulsivo, por eso tiene impulsividad. Es impulsivo. Antes de pensar o de analizar lo que va a hacer, él ya lo está haciendo. No lo piensa. Yo ahí digo que no pasa su hacer por control de calidad, o sea, no pasa por sus pensamientos, no lo analiza, está bien lo que voy a hacer, no está bien, ¿cómo lo voy a hacer? No, simplemente ¡pum!, lo hace porque es impulsivo. Su autoestima es elevada pero frágil. ¿Qué quiere decir esto? Que aparentemente él es muy seguro, él es muy, muy bien, no tiene un problema de estima, sin embargo es todo lo contrario. Se tapa esa fragilidad en su autoestima con algo poderoso, ¿no? Entonces él ese es el mensaje que manda. Sí, yo no me quiebro fácilmente, sin embargo, sí se quiebra y es muy, muy frágil.
También tiene dificultad para predecir consecuencias. En esa impulsividad, él no mira, no prevé el transgredir los límites, no prevé las consecuencias de lo que va a pasar a partir de lo que está haciendo, sin analizar, sin pensar a quién o cómo puede transgredir todas estas cosas por esa impulsividad. Entonces, siempre va a tener consecuencias y si lo vemos en la caricatura, generalmente sus consecuencias no son muy buenas que digamos. Entonces, pues es parte de ello. También él hay una búsqueda de una constante estimulación. Necesita ser estimulado para poder sentirse bien. Ahí donde está esa parte de esa fragilidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de Tiger en su parte espiritual. Él refleja un alma inquieta que necesita freno y dirección. Y en este punto la Biblia nos recuerda en Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo antes a veces, no siempre, porque no siempre lo hago, pero procuro en la medida de lo posible, debemos procurar parar y decir, voy a hacer esto, ¿qué es lo que puede pasar? Algo que yo le digo a La Paz siempre, y me encanta de ella, porque ella tiene una visión, una cosmovisión así como panorámica. Entonces ella cuando está mirando algo para que se va a hacer, pero ella ya está viendo todo lo que hay alrededor. Sí, eso es algo que nosotros, los que somos impulsivos, las personas que tenemos este tipo de trastorno, y aunque no lo tengamos como un trastorno, sino que seamos de esa manera y que un buen día pudiera reflejarse en un trastorno, paremos y busquemos esa cosmovisión amplia, esa amplia cosmovisión. Dios nos da una paz para que podamos canalizar nuestra energía hacia un propósito con sabiduría. Repítenos el salmo. El salmo es, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Debemos estar quietos para que podamos definir, creer, saber que Dios está ahí, porque Él es Dios, y Él nos va a decir cómo poder ver esa cosmovisión antes de hacer cosas, antes de hacer lo que estamos haciendo. Claro. Háblanos del siguiente personaje, Edith. Me parece muy interesante este personaje. Sí, el Igor, que es el burrito morado para mí. ¿Es azul o es morado? ¿O es gris? Es un gris azuloso. Azuloso. O azulado. Y eso es interesante porque el autor de esta película, de esta caricatura, hasta en esos detalles hace ver el trastorno, hace ver el síndrome, ya que en el caso de Igor manifiesta la depresión persistente, conocida también como distimia. Hay momentos en que está muy deprimido y hay otros en donde no tanto, pero siempre está en esa constante depresión. Y las características específicas de Igor ante la cuestión depresiva, pues es esta tristeza crónica. Hasta lo vemos en su andar, ¿no? Lo vemos en su hablar, lo vemos en su mirada, lo vemos en todo su aspecto. Y también esa falta de esperanza cuando le toca participar, ¿no? Siempre tiene una palabra que desalienta, ¿no? Que desespera por lo mismo. La gente lo catalogaría como el pesimista, el negativo del grupo, ¿no? Sí, de hecho. Es que esto ya que... No, porque... Ajá, y entonces ya no se llevan a cabo esos planes, ¿no? Pero de alguna manera frena al tigre. Es un equilibrio para el tigre. Ahí podríamos verlo, ¿no? También manifiesta una baja energía, reitero, lo vemos en su andar, ¿no? Es tan lento, yo ahorita lo estoy viendo, ¿no? Casi en cámara lenta está dando ahí pasos a pesar de que tiene 4 patas.
La visión negativa del futuro es constante también en su diálogo y hay sentimientos de inutilidad en su ser y en todo lo que le acontece. Y por ende hay una dificultad para experimentar alegría. Algo muy interesante es ese moño que trae en la cola, ¿no? Que es de color rosa, pareciera ser lo único que cambia de color dentro de toda esa parte grisácea, azul, que hay ahí un cachito de esperanza, ¿no? Por momentos lo tiene, que es lo que le ayuda a vivir, pero no es suficiente porque todo lo demás es deprimente para él, ¿no? Tiene unos lentes que ven de esa manera. Pero ¿qué dice la escritura, la interpretación espiritual sobre Igor? Pues bien, representa a quienes cargan peso o pesos emocionales profundos. Pero la palabra trae restauración y lo vemos en el Salmo 34, versículo 18, que dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y aquí es muy interesante poder refugiarnos en el Señor y reconocer que hay quebrantamiento en nuestro corazón y poderlo llevar al Señor. Y que Él pueda restaurar esta área de nuestras vidas para no andar como un Igor, sino tener esa esperanza viva en Cristo Jesús. Pero aquí dice, cercano está el Señor. Muchas veces el deprimido, como el caso de Igor, le cuesta creer esta parte cercana, ¿no? Pero aquí es donde hay que llevarle a esas personas que tienden al estado depresivo o momentos melancólicos también que luego nos llevan a la depresión, a recordar que el Señor ha dicho que siempre estará con nosotros todo el tiempo, hasta el fin de los fines de los fines, y que está cercano y que a Él no le asusta ver nuestro corazón quebrantado, sino que lo que quiere es restaurarlo. Depende de nosotros permitirle para que nuestros lentes cambien. Empecemos a ver lo que Dios tiene para nosotros de acuerdo a su propósito, con esos lentes del reino, con esos lentes de lo eterno, ya que Dios no ignora la tristeza, sino que se acerca a los que la padecen. Y esto nos hace una gran invitación porque a veces pensamos que Dios no ha de querer a la gente triste, sino todas las personas alegres, pero no, ese es un concepto social. Lo social nos ha llevado mucho a ponernos la máscara de la carita feliz, pero por dentro cuando la quitamos vemos que hay un degajo de tristeza y que tal vez ni cuenta nos hemos dado y ya está con tendencia depresiva, ¿no? ¿Cómo ven? Pues muy interesante porque cada personaje refleja una personalidad, podríamos decir, claro, distinta, pero a mí lo que me llama la atención es que a pesar de sus disfuncionalidades de cada uno, conviven. Así es. Y bien. Se ayudan, se quieren, se procuran, se cuidan, y yo digo, bueno, es cierto que no todos somos personas sanas emocionalmente, hay unos más enfermos que otros, pero lo interesante aquí es que para eso nos permite Dios tener una comunidad de fe, en donde vamos a ser recibidos, amados, cuidados, aceptados. Y también vamos a poder utilizar en cierta forma las cosas que aparentemente no son tan ¿cómo se puede decir?, tan buenas en nosotros, pero que de alguna manera pueden ayudar a regular al que está junto a nosotros, como en el caso del tigre y de Igor, ¿no? Tan impulsivo el tigre y tan calmado, tan Igor, pasivo, tan pasivo, el puerquito tan hipervigilante, así previniendo, pensando que todo puede pasar, y un Winnie Pooh buscando miel y pensando que la vida es color rosa, ¿no? Y decimos, bueno, sí, es cierto que cada uno tiene sus defectos, pero también es interesante ver cómo se ayudan unos a otros, se aman, se quieren. Y bueno, yo no creo que en la caricatura un día
vayan a superar sus deficiencias. Pero en la vida cristiana sí. En la vida cristiana sí podemos ir ayudándonos mutuamente a superar nuestras deficiencias. Para eso es la iglesia, para eso es la comunidad de fe, para estar juntos y amar al que nos definitivamente no nos cae tan bien o no nos llevamos tan bien con él, pero también para que otros puedan ir regulando sus fallas, sus errores, a través de nuestras virtudes, pero también de nuestros defectos. Háblanos, Ceci, del siguiente. El siguiente es el conejo. El conejo, tiene trastorno obsesivo compulsivo. Y bien sus características psicológicas son necesidad obsesiva de controlarlo todo. A mí me llama la atención que en la caricatura anda por ahí limpiando, haciendo, quitando, poniendo, todo quiere como perfecto. Y los ojos bien salidos. Y así muy saltón de ojos, pero de repente ¡puc! Va y se mete con el cangurito, ¿no? Con Ro. Entonces dices, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, porque si es obsesivo compulsivo, de repente ¡puc! Pero sin embargo eso es algo como el resguardo, ¿no? Como me voy a resguardar de todo lo que hay alrededor porque aquí estoy seguro. Exacto, aquí estoy seguro. Entonces, una de las características psicológicas es la necesidad obsesiva del control. Otra característica de él es la organización extrema. O sea, él organiza todo, de grandes a chicos, de chicos a grandes, de colores, no puede haber pisadas donde no debe haberlas, ahí va limpiando, va cuidando, va acomodando, el cuadro no se puede hacer así porque él va y lo pone derecho, eso es. ¿Conocen a gente con esas características? Sí. Perdón, pero nos proyectamos. Continúa. Le irrita cuando las cosas salen del orden establecido. En este punto es tan cuadrado, ¿sí?, que cuando algo se sale del orden establecido, ¡puf!, ya ni siquiera puede pensar que seguía. En automático se desconecta. Entonces ahí podemos pensar que es cuando va y se mete a la bolsita del canguro, ¿no? Porque todo se le salió de control. Él tiene rutinas rígidas. No puede salirse, en esa cuadratura no puede salirse de sus rutinas. Tienen que ser una tras otra, tras otra. Me levanto con el pie derecho, me pongo el zapato del pie derecho. Bueno, él no se pone el zapato, pero nosotros sí. Tiene una dificultad enorme para poder delegar o confiar en otras personas. Es muy difícil que una persona con este trastorno pueda delegar porque confía en gente a su alrededor. Entonces, es muy interesante, muy, muy interesante esta parte del trastorno obsesivo compulsivo, porque a veces ni siquiera hay personas que ni siquiera se dan la oportunidad de salir, de ir a más por ese miedo a lo que representa salir de su zona de confort, ¿no? Más bien de control. Porque son cosas que no pueden controlar fuera de esa zona. Uh-huh. Sí. Bien, pues, ¿qué nos dice la palabra? Esta parte espiritual que es maravillosa de parte del Señor. El conejo refleja la lucha de quienes creen que todo depende de ellos. Sin embargo, ¿qué nos enseña la palabra? En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entregarle todo eso al Señor, ¿sí?, para que Él nos ayude, porque Él tiene el control. Nada va a salir
diferente a lo que Él quiere. Nosotros lo hacemos diferente. Él quiere esto, te lo hace saber, te lo enseña, pero lo que nosotros hacemos lo hace diferente, no lo que Él hace. Entonces, nosotros tenemos que poner encima de Él toda nuestra ansiedad, ¿sí? Porque Él tiene cuidado de todo lo que somos cada uno de nosotros, lo que eres tú, lo que soy yo. Soltar el control en las manos de Dios trae descanso. Sabes, no es fácil dejarle el control a Dios de las cosas. Sin embargo, cuando lo aprendes, porque lo vas viendo en una, en otra y en otra cosa, te das cuenta que si dejamos el control en Él, nosotros somos felices y con paz. Entonces, En armonía. con paz, en armonía. Sí. Entonces nosotros debemos soltar el control y dejarlo en las manos de Dios, ¿vale? Y sigamos en compás, en armonía. Claro. Háblanos, Edith, de Rito Ro. Es el canguro. Él tiene un trastorno muy interesante. Solo que, chicas, tenemos que apurarnos porque como perdimos tiempo con la... Tenemos hasta la 1. Ok. Bien, ok. Pero no sé si nuestro auditorio tenga... Eso hasta sí. hasta Okay. la 1. Nosotros Entonces, hasta la nosotros una. nos vamos a venir intentar dando Vale. prisa un poquito. Háblanos, por favor, del canguro. Del canguro, que ahí es llamado Rito, y bueno, pues si usted no se lo imaginaba, él manifiesta un trastorno del espectro autista leve, pero ahí está. Y voy a mencionar rapidísimo sus características. Si usted lo recuerda, pues bueno, es un cangurito que está dentro de la bolsa de su mamá cangura, que no sé cómo se llama, pero bueno, hay un alto enfoque en actividades específicas, hay intereses intensos y repetitivos, hay un afecto estable, pero dificultad para leer emociones complejas, y hay una necesidad de ambiente seguro y predecibles. Por eso es que a él nunca lo hemos visto fuera de la bolsa de su mamá, ya que está muy apegado a ella precisamente, porque eso es lo que pasa con algunas personas que tienen este diagnóstico. Sí lo vemos que habla y que interactúa con los demás, pero sus diálogos son muy cortos. Y de hecho su momento de escena también no es muy presente, es como ahí como muy aislado, a veces aparece, a veces no aparece, pero siempre con la mamá, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra? Pues bueno, el cangurito llamado Ro nos recuerda que la diversidad es parte del diseño de Dios y que Jesús nos dice en Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y recordar que cada niño y cada persona tiene un valor infinito para Dios. Aquí no se hace la diferencia, sino que podemos darnos cuenta que si Dios permitió que tuviera aliento de vida, a pesar de un diagnóstico de este tipo, es porque hay un propósito siempre alrededor. Tal vez no lo entendamos en su momento, pero Dios siempre tiene un propósito específico para que su nombre sea glorificado. Y creo que es lo que podemos decir de este personaje. Muy bien. Mira, diagnosticar a una persona o a un niño dentro del ¿cómo se le llama? Abanico del espectro autista es complicado. Es complicado, pero si una persona está diagnosticada dentro de ese trastorno, es importante saber cómo tratarle. Es importante saber cuáles son las cosas que le ayudan y las que lo perjudican. Entonces yo creo que eso es algo que debemos considerar. Aquí no tenemos el tiempo para manejarlo, pero sí una persona con este espectro autista es muy apegado a la madre o al padre, dependiendo el caso, y si le llega a faltar, es un duelo que se puede volver patológico porque la persona no encuentra cómo solucionar la ausencia de la persona que le daba esa seguridad.
Muy bien. Háblanos, Ceci, de Kanga. Pues Kanga es la mamá de Ro. Kanga es como psicológicamente hablando, es antisocial. Ella tiene ansiedad social. ¿Y cuáles son sus características psicológicas? Una superprotección, hiperprotección, hiper grande, mayúscula, grandotota, protección hacia Ro, derivada del temor. Ella siempre va a tener temor de que algo le va a pasar a su Ro, a su bebé. Entonces ella procura en la medida de lo posible y de lo más posible proteger a su cangurito. Entonces, esto es ¿por qué? Pues porque ella teme que todo lo que hay en el bosque pueda afectar a su bebé. Entonces, es una de las características de la ansiedad social. Otra característica es la cautela extrema con desconocidos. Es difícil que ella hable con gente que no conoce, pero también es difícil que permita que, en este caso, Ro y los que le rodean a Ro, que son sus amigos, pueda permitirles conocer a alguien que no sea parte del núcleo, justamente por esta ansiedad social, por este temor a lo desconocido, por este temor al qué va a pasar, lo van a lastimar, etcétera, etcétera. Tiene una preocupación por la opinión ajena, le preocupa mucho lo que dicen los demás, le preocupa mucho si hablan bien, mal de ella, no importa. Yo a veces le comento a la gente cuando dice, es que están hablando de mí, le digo, a ver, espérame. Nuestra vida es cristocéntrica, no cécilocéntrica. O sea, no estamos ni tú ni yo en el centro. El que está en el centro es Jesús. Entonces, sal del centro, acomódate en el lugar que te toca y deja que Cristo esté en el centro. Esa es la única forma en la que nosotros vamos a dejar de preocuparnos por lo que los demás dicen, sea bueno o malo. Mi papá decía por ahí, si la gente va a hablar, déjala que hable, quiere decir que eres importante. Bien o mal, eres importante. Pero en Cristo, nosotros tenemos que buscar que la gente hable a partir de Cristo, no a partir de nosotros. Lo que hablen y digan de nosotros no es relevante. Entonces, no debemos estar preocupándonos como Kanga por lo que dice la demás gente acerca de ella. Y otra de las cosas que tiene es un comportamiento que refleja el miedo a ser juzgada o rechazada, que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, que nos ocupa tanto la opinión de los demás, que eso nos hace sentirnos juzgados y o rechazados. Entonces no podemos dar oídos a todo lo que está a nuestro alrededor para que eso nos haga estar metidos en un caparazón, en una vida de solo estar en casa, no salir, no buscar socializar. ¿Por qué? Porque hay ansiedad social. Alguien se acerca y me asusto. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Para qué lo quiere? ¿Por qué lo quiere? Es estresante y debe ser muy, muy cansado. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cómo está interpretando la palabra esto? La ansiedad social surge cuando el corazón teme ser herido. Pero Dios sana todos esos temores. Cuando tú y yo sabemos y entendemos que Dios es el que está en medio, Cristo está en medio, somos cristocéntricos. Entonces nosotros nos hacemos a un lado y estamos atrás de Jesús. Me encanta, hay un libro que ahorita no recuerdo el nombre, habla acerca de que nosotros está la cruz y nosotros estamos atrás de Jesús. Si tú y yo no creemos lo que la palabra dice, nosotros nos vamos saliendo de esa protección que Dios nos da, que Jesús nos da. Y
entonces empezamos a ser vistos y entonces empezamos a vivir todas estas cosas. Entonces tenemos que permitir que sea Jesús el que nos cubra. Pero ¿qué dice la palabra al respecto? Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Si nosotros permitimos que Dios, que Jesús nos amen, no tenemos por qué temer. El amor perfecto de Dios nos da toda la seguridad que podemos anhelar o pensar en cualquier momento de nuestras vidas. Gracias. Bien, pues vamos a ver al personaje que se considera más importante junto con el osito, con Winnie. Vamos a ver la personalidad de Christopher Robin. ¿Qué encuentran los psicólogos en este personaje? Encuentran codependencia y regulación emocional. Vamos a ver las características psicológicas de Christopher Robin. Actúa como cuidador emocional de todos en esa comunidad, en ese bosque. Él es el humano, digámoslo así, y por lo tanto, pues se supone que él es la persona más capacitada, más inteligente, y pues comparado con los demás personajes del cuento, que todos son animalitos, se supone que él como ser humano, pues es el que debe de llevar la batuta. Por lo tanto, él asume el rol de cuidador de todos los personajes que ya hemos visto. Él asume, por lo tanto, una responsabilidad excesiva por los problemas ajenos. Él se conceptualiza a sí mismo como responsable de todos y de todo lo que sucede en ese espacio del bosque. Por lo tanto, esa responsabilidad excesiva por los problemas ajenos le causa muchísimas preocupaciones y muchísimas dificultades. Él tiene una tremenda necesidad de sentirse necesario. Es el rol de equilibrio entre los personajes, porque de alguna manera él refleja madurez que a veces excede a su edad. Pero vuelvo al punto, como él es el único ser humano dentro de todo el cuento, bueno, pues se supone que él tiene la capacidad para asumir la responsabilidad de todos, ser el cuidador de todos, y eso le suple a él una deficiencia. ¿Cuál es su deficiencia? La necesidad de sentirse siempre necesario. Que sin él, todos sus amiguitos del bosque, pues quién sabe qué va a suceder con ellos si él no está presente. Conocemos a mucha gente con este síndrome. Es el conocido como el síndrome de codependencia y regulación emocional. Estas características psicológicas hacen que esas personas se esfuercen demasiado, trabajen demasiado, carguen demasiado, porque todas las responsabilidades no es que la gente se las dé, ellos las asumen, ellos las toman y ellos asimilan dentro de sí que son los únicos responsables, porque son los únicos que pueden solucionar eso. Nadie más va a poder hacer lo que ellos hacen. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que pasa con Christopher Robin es que él se siente, lo que algunos psicólogos dicen, el Mesías del bosque. Él es el que va a solucionar los problemas de todos, a arreglar todo, a cuidar a todos, y no importa que a él le pasen cosas graves o que tenga una carga excesiva. Yo me pregunto, ¿cuándo va a madurar el puerquito? ¿Cuándo va Igor a reaccionar en su profunda tristeza?
cuando Tiger va a ser una persona que mida riesgos, cuando el pequeño canguro va a tomar la decisión de salir de la bolsa de su mamá, cuando la mamá del cangurito va a asumir la responsabilidad de decirle, bueno, hijo, ya tienes 40 años, ya es tiempo de que salgas de la casa. ¿Cuándo? Y son realidades sociales que decimos, hoy sí las veo en mi casa, las veo en tal y en tal y en tal persona, pero qué complicado es hacer entender o hacernos entender, incluyéndonos, que tenemos una postura, una actitud incorrecta, que aunque estamos en una comunidad de fe donde nos amamos, nos cuidamos, nos echamos porras, pero también es necesario aprender a madurar. Claro. Si tú necesitas aprender a madurar alguna de estas características, no te pierdas los rasgos de carácter, por favor, porque en los rasgos de carácter nos presentan las realidades que vivimos como seres humanos, aprendidas o mal aprendidas o distorsionadas, y lo que marca la palabra de Dios para enderezar ese rasgo de carácter y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. El plan de Dios es que tú y yo vivamos bien. No estoy de acuerdo con esa postura que manejan muchas personas, incluso pastores, perdónenme si alguien me está escuchando, que dicen, es que tú mereces ser feliz. No, no merecemos ser felices. Nadie merece nada de nada, porque somos pecadores, somos pecadores. El pecado nos arruinó, el pecado nos quebró, el pecado nos ensució y no merecemos nada. Lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios está ayudarnos a salir de la depresión, de la ansiedad, del asumir responsabilidades que no nos tocan, de ser extremadamente sobreprotectores con los que amamos. Bueno, cada una de las cosas que acabamos de ver en cada personaje, Dios nos empuja, nos invita a que salgamos adelante de eso. No toda la vida vamos a vivir así. Necesitamos madurar, necesitamos crecer. Entonces, cuando escuches de los rasgos de carácter, que por ahí tenemos uno muy pronto, el 6 de diciembre, de 9 a 1 de la tarde. De 9 a 1 de la tarde, habla a la oficina o acércate con Facultem y que te den toda la información para que tú puedas asistir al rasgo de carácter, que es flexibilidad. ¿Cómo aprendemos a ser flexibles? Los huesos se rompen porque son duros, la lengua no, porque es muy blandita. Entonces, aprendamos a ser flexibles. Entonces, Christopher Robin, él es el que quiere cargar con todos y quiere arreglar la vida de todos, cuidarlos a todos y él ser el Mesías en esa sección del bosque. Pero, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús es el único que puede cargar todo. Él es el único que asume la carga y la responsabilidad de cada uno de nosotros. En Mateo 11:31 dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que no andemos cargando cosas que no nos corresponden. No nos echemos responsabilidades que no nos competen. Hablemos siempre con el Señor y preguntémosle, ¿este problema puedo asumirlo? Sí. ¿Puedo yo cargar con esto? ¿Es tu voluntad que yo intervenga en esto? Porque a veces le hacemos más daño a la gente metiéndonos a tratar de resolverle la vida que dejándolos que ellos asuman las consecuencias de sus actos. Y no nos gusta porque sentimos que somos necesarios. A mí me gustaría repetir la cita, es Mateo 11:30 y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es, el único que puede cargar todo es Jesús, y si nos va a dar a cargar algo, pues es algo ligero,
y fácil. No nos va a poner a cargar la responsabilidad de todos. Mucha gente se muere por andar cargando a toda su familia. Sí. A toda su familia. Mucha gente se enferma por andar cargando la responsabilidad de tanta gente. Y para colmo, pues como el cangurito, se meten, se cuelgan y están tan contentos y tan seguros que no les preocupa que la persona que está asumiendo esa responsabilidad se enferme, se debilite, incluso fallezca. Tengamos cuidado con eso. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Los personajes de Winnie Pooh muestran que todos, diga conmigo, todos, tenemos áreas frágiles, tenemos emociones complejas y tenemos conductas que requieren comprensión. Pero en toda realidad humana la Biblia nos ofrece lo que necesitamos. Nos ofrece consuelo. ¿Qué más nos ofrece? Dirección, Sanidad, ¿Qué más? paz, identidad. Propósito. Todas estas cosas nos las ofrece la palabra de Dios, de tal manera que no tenemos por qué vivir rotos toda la vida. Dios no nos etiqueta por esos trastornos, sino que Él siempre nos va a abrazar, pero su plan es transformarnos y acompañar a cada uno de nosotros para salir adelante. Segunda de Corintios 12:9 dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es esa debilidad? La ansiedad, la tristeza, la codependencia, el miedo, tener algún diagnóstico de trastorno autista. ¿En dónde está tu falla, tu fisura? ¿En dónde? Pues ahí en donde esté, el Señor te dice que su poder se perfecciona en tu debilidad. Y bueno, ¿qué podemos hablar del ámbito espiritual? Pues podemos decir que en el universo de Winnie the Pooh, aunque presentado como un mundo infantil y tierno, revela una verdad muy profunda sobre la condición humana. Todos cargamos batallas internas, ya sea ansiedad, impulsividad, tristeza, la necesidad de control, la hiperactividad, los temores o una aparente fortaleza que esconde fragilidad. Cada personaje es un recordatorio de que la imperfección no nos hace menos dignos del amor, no nos hace menos dignos de ser amados. Al contrario, nos hace más humanos. Pero sobre todo, podemos entender que cada rasgo emocional o psicológico exhibido en los personajes de este cuento nos dirige a una realidad mucho más grande. ¿Cuál será esa realidad? La necesidad de un Salvador que restaure lo que nuestras fuerzas no pueden cambiar. Y vamos a compartir, chicas, lo que muestra la Biblia y lo que Dios nos dice con respecto a estas situaciones de debilidad que todos padecemos. Por ejemplo, Él no rechaza nuestras luchas emocionales. Él se acerca a nosotros y también a esas luchas. Y dice el Salmo 34:18, cercano. Esa palabra subráyala en tu Biblia. Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. También nos dice que no nos llama por nuestras debilidades, sino que Él nos llama por nuestro nombre. Isaías 43:1 dice, tú eres mío. Sí, yo soy de Él. Amén. También encontramos en la Biblia a un Dios que nos habla de no nos dejes atrapados en nuestros patrones, sino que ofrece transformación, y lo vemos en Apocalipsis 21:5. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Entonces Dios no nos deja atrapados en nuestros patrones de conducta. También no nos pide ser fuertes,
sino que podamos confiar en Él. Segunda de Corintios 12:9 nos dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios se perfecciona en todo lo que yo no puedo. Así como Pooh, Piglet, Igor, Tiger y los demás se acompañan en sus dificultades sin juzgar, sin rechazar, sin abandonar, Dios también nos invita a vivir en una comunidad donde la vulnerabilidad es aceptada y donde el amor cubre las imperfecciones. Por eso podemos aprender de cada trastorno, cada herida, cada miedo o cada desbalance emocional. Siempre será una oportunidad para que Dios revele su gracia. Amén. Así que, amados hermanos, amados radioescuchas que nos siguen en vivo o en diferido, nosotros podemos aprender que cada trastorno, cada herida, cada miedo, cada desbalance emocional siempre es una oportunidad para que Dios revele su gracia. Amén. Así que no podemos, ni queremos, ni debemos ser definidos por lo que nos falte, sino por quien nos sostiene. Amén. No somos identificados por nuestros síndromes, sino por la identidad que Dios nos da. Y en la mano del buen pastor, esas debilidades no son nunca un obstáculo, sino un puente para recibir sanidad, restauración y propósito. Dice el Señor en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal. Y bueno, ahora que sabemos todo lo que hemos estudiado a través de la vida de estos personajes del cuento de Winnie the Pooh, no nos resta más que permitir que el Espíritu Santo continúe restaurándonos. Recibamos sanidad para cumplir el propósito glorioso de Cristo en nuestras vidas y que su nombre sea glorificado. Así que, ¿qué les parece si leemos algunos de los saludos y mensajes antes de despedirnos, mientras reflexionamos en esto de permitir que el Señor nos restaure a través de su Espíritu Santo? Pues bien, agradecemos a todos los que aún están conectados, como Irma López, como Guille Bolaños, Gina Galindo, Dan BL. Agradecemos mucho sus mensajes, sus respuestas, sus reacciones. Y bueno, es a todos los que yo puedo ver ahorita aquí en la pantalla. Julia Hernández dice, es cierto, suele pasarme la dificultad para concentrarme a leer y a veces hasta me he sentido mal cuando me sucede con la palabra por no estar atenta. Dan BL nos dice, algo que le gustaba mucho al niño era leer la Biblia y de ahí me agarré a su alumno, ¿verdad? Hacia el alumno que mencionábamos hace un rato, y de ahí me agarré para contarle historias y valores reflejados en la palabra. Claudia Rubio, excelente tarde, bendecido martes para todos ustedes, mujeres hermosas de Dios, a todo el equipo de Radio Núcleo y al público en general. Dios derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas y las de su familia. Gracias, Claudia. Araceli Vega, hola, excelente tarde, hermanas. Oscariño, bendiciones. Dan BL, jaja, yo, seguramente de algún. Ajá. Guille Bolaños, amén, gloria a Dios. María Espinosa, también está viéndonos. Dan BL otra vez, oh, wow. Ya, yo son todos los que tengo. Ok, creo que, déjenme checar, creo que sí, son todos. Gracias a todos por acompañarnos. Siempre es un privilegio y una profunda alegría saber que nos siguen con tanta
disposición, con tanta fidelidad, con tanta lealtad al Señor y a su programa. Esperamos que todo lo que aquí compartimos bendiga sus vidas. Amén. Queremos que aprendan, queremos que sepan, queremos que avancen. Que sean libres. Que sean libres. Queremos que sean felices. No porque lo merezcamos, sino porque es un regalo que viene de Dios para sus hijos. El gozo y la alegría nos rodean cuando le amamos y estamos en el centro de su voluntad. También es importante que si tú ves en ti una debilidad, no te molestes, no quieras ser mejor. Y cuando me refiero a no ser mejor, no quieras sobrepasarte. Dice su palabra, y lo acabamos de leer hace un momento, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios se gloria de tus debilidades. ¿Por qué? Porque cuando tú las dejas, Él se gloria perfeccionándolas. Entonces, déjaselas a Él, que Él va a hacer cosas buenas y maravillosas contigo. Amén. Amén, amén. Pues gracias por estar con nosotros en su programa Con Paz en Armonía. Gracias por sintonizarnos, gracias por registrar todo este conocimiento y llevarlo a la práctica. Dios les bendiga, les guarde y hasta la próxima. Hasta la próxima. Solo un comentario. Claudia Rubio dice, aún no ha terminado conmigo, lo aprendo en el maravilloso grupo de Vida Cava. Amén, gracias a Dios. Así que, bueno, seguimos adelante. Y Bye. no se te olvide, 6 de diciembre, sábado, de 9 a 1 de la tarde, tenemos el rasgo de carácter. ¿Quieres informes? Comunícate con Faculten, comunícate mándanos un mensajito por aquí y nosotros te decimos cómo te inscribas. Va a ser presencial y va a estar muy, muy bueno. Flexibilidad es nuestro rasgo. Hasta luego, bendiciones. Y no olviden, el sábado tenemos boda de pueblo. Así que nos vemos, todos los que están cerca, todos son invitados, que Dios les bendiga. Nos vemos próxima semana. Amén. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.